Descubre la increíble oración de santos que transforma tu vida y disipa cualquier mal oculto. Las palabras sobre el arte de la escritura siempre han sido susurradas entre los muros de su pequeña casa, pero para José, de 24 años, vivir en ese pueblo rodeado de cerros y caminos polvorientos convierte su talento en un eco distante. Día tras día se viste con el uniforme del cartero, una corbata de sacrificio que su familia ha llevado durante generaciones, sin saber que el destino lo empuja hacia un rumbo que nunca imaginó. Las cartas, un constante recordatorio de sus anhelos, son simplemente harapos de papel que no satisfacen su espíritu soñador. Organizando las cartas un atardecer, la voz de su abuela, una mujer rica en historias y sabiduría, lo sorprende. José, toma este diario. Aquí hay oraciones que han traído bendición a nuestra familia. La emoción en sus ojos le dio una chispa que había olvidado. Sin embargo, José siente la opresión del miedo a lo desconocido. ¿Puede realmente el poder de unas palabras desafiar la pesadez de su realidad? La oración que eligió resonó con esperanza, un latido en su pecho que parecía prometer un cambio. La recitó un par de veces, sintiendo la vibración de sus palabras en el aire. Pero el escepticismo lo siguió como sombra. En la oficina de correos, su supervisor, un hombre de carácter frío y burlón, lo observa con desdén. Solo eres un cartero, José. Tu lugar está aquí, no en los libros. Cada risa burlona se clava en su corazón, haciendo que se cuestione si su sueño de ser un escritor es una ilusión. La tensión crece. La culpa lo abraza, instándolo a permanecer en su zona de confort, mientras su interior clama por liberarse. Comienza a practicar la escritura a escondidas, pero el miedo a que lo atrapen lo deja sin aliento. Las noches se convierten en un refugio de creación, un escape a su vida monótona. Sin embargo, al despertar cada mañana, la angustia por lo que podría perder lo aplasta. En esa débil línea entre la esperanza y el miedo, descubre que su supervisor está envuelto en un esquema corrupto que sofoca a su comunidad. La presión aumenta, y la pregunta lo atormenta: ¿debería desafiar a quien lo mantiene esclavo de sus dudas? En una noche estrellada, con el sudor en las manos y el corazón latiendo en sus oídos, José repite la oración especial una y otra vez, buscando respuestas entre las sombras de su propio pensamiento. La incertidumbre lo envuelve. La idea de enfrentar al supervisor comunitario trae consigo un dolor punzante, pero, por otro lado, la posibilidad de dar un paso hacia su sueño chispeante le llena de adrenalina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La confusión arde dentro de él, como un fuego descontrolado que consume su razón. José siente que cada parte de su ser lo empuja a actuar, a luchar por lo que cree justo. Sin embargo, la realidad de enfrentar a un gigante sin el apoyo de su comunidad es aterradora. La soledad de su elección se cierne sobre él, intensificando su ansiedad. En su mente, la imagen de su supervisor, dominante y burlón, flota como un espectro oscuro. A medida que su determinación va creciendo, la presión lo arrastra hacia lo desconocido. La inminente confrontación se dibuja en su mente como un choque de mundos, entre su sueño de ser un escritor y su oscuro presente. Con el latido de las oraciones en su corazón, se prepara, absorbiendo la gravedad de lo que está por hacer. ¿Tendrá el valor de desmantelar la red de corrupción que ha asfixiado su hogar? La balanza de su futuro pende de un hilo. La mañana se desperezaba con un cielo raso y un sol apenas asomando por el horizonte, marcado en el rostro de José una mezcla de determinación y desasosiego. La repetición de la oración en sus labios le había proporcionado una modesta paz, pero al cruzar la puerta de la oficina de correos, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Mensajes de desesperanza flotaban en el aire, el murmullo de sus compañeros, ajenos a su lucha, se alzaba como lo más normal del mundo.
Sin embargo, para él, cada risa y cada comentario se sentían como clavos en su conciencia. El supervisor, con su actitud despectiva y su risa fría, parecía haberse convertido en el eco del límite que él mismo había creado. José sintió que la vulnerabilidad brotaba en su pecho, pero también una chispa de ardor. ¿Quién era él para dejar que otros definieran su futuro? ¿Por qué tenía que rendirse cuando, en el fondo, sabía que había algo más grande ocurriendo en su interior? En medio del bullicio cotidiano, intentó concentrarse en su tarea. Sin embargo, las cartas, que antes le recordaban sus sueños aplastados, ahora se convirtieron en un símbolo de posibilidades. Cada misiva que entregaba despertaba una historia que ardía en su mente, esperando ser contada. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la verdad de sí mismo, y ese fuego interior empezaba a desplazar su miedo. La noche llegó antes de lo esperado. Atrapado en el apartamento familiar, la soledad lo abrazó con fuerza. Decidió abrir su diario, esa reliquia que su abuela le había confiado. Al mirar las páginas en blanco, las palabras lo llamaron a exorcizar los demonios que llevaban tiempo atormentándolo. Era inevitable, si iba a ser un escritor, debía enfrentarse a su propia historia. Escribió sobre su supervisor, sobre el temor que sentía y la corrupción que lo asfixiaba. Con cada palabra, descubría algo nuevo sobre sí mismo y su capacidad para resistir. La escritura se convertía en un acto de rebelión, un camino hacia la verdad que su corazón anhelaba contar. Cada frase te daba fuerza, cada idea, un nuevo aliento. La liberación que encontraba en esa hoja le daba coraje para desafiar no solo a su superior, sino a toda la vida que había llevado hasta ese momento. La adrenalina comenzaba a elevarse. Él no solo quería escribir, estaba llamado a ser un agente de cambio, un narrador de verdades ocultas. En la oscuridad, frente a la hoja en blanco y con un bolígrafo entre sus dedos, entendió que su voz tenía poder. Su historia no sería solo sobre cartas entregadas, sino sobre la batalla que estaba a punto de desatar. Para José, el horizonte empezaba a despejarse. La idea de confrontar a su supervisor ya no parecía una locura. Empezaba a entender que detrás del miedo había una oportunidad de transformación. Pero al girar la página de su diario, su pulso se aceleró al encontrar la noticia que todos esperaban. La corruptela de su supervisor estaba a punto de salir a la luz, y las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían definir no solo su destino, sino el de toda su comunidad. Se detuvo un instante, el bolígrafo suspendido en el aire. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? La próxima palabra que escribiera podría convertirse en el disparador de un conflicto inevitable. Tenía que decidir. ¿Se alzaría contra la opresión o volvería a la sombra, eligiendo el silencio una vez más? En ese momento crucial, supo que una elección lo esperaría más allá del papel, donde su verdadero viaje comenzaría. La noche se había adueñado de la ciudad, salpicando sombras sobre las paredes del apartamento de José. Con su bolígrafo en la mano, sintió una presión creciente en el pecho, un impulso intenso que lo empujaba a escribir, a dar forma a sus pensamientos afilados como cuchillas. Había un vacío en la habitación que parecía gritar por acción, y su mente se debatía entre el miedo a lo desconocido y la promesa de la libertad. Las palabras que había plasmado hasta ese momento lo guiaban, emergiendo de sus entrañas con una claridad aterradora. Si esto era realmente el impulso que necesitaba para cambiar su vida, no podía retroceder. La imagen de su supervisor le volvió a asaltar la mente, la sonrisa burlona que nunca lo había dejado en paz. Pero ahora esa burla parecía estar sobre sus hombros, un peso que no podía soportar más. De repente, se dio cuenta de que cada risa de su superior era un nudo que ahogaba su voz. Debía desatarlo. Con determinación, escribió un borrador de la carta que iba a enviar sobre el comportamiento corrupto de su supervisor. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de anticipación. La indignación crecía en él como una tormenta. Había decidido convertirse en el narrador de la injusticia, y esa revelación lo empoderaba. El tecleo incesante de sus dedos sobre el papel lo convertía en un guerrero literario, un combatiente que no usaría armas, sino palabras. Sin embargo, en medio de la euforia, otra emoción lo asaltó, una profunda duda. El dilema moral lo consumía. ¿Era esta la manera correcta de proceder?
Desenmascarar la ignominia del supervisor podría tener consecuencias desatadas, no solo para él, sino para sus compañeros que podrían encontrarse atrapados en la tormenta. Sus pensamientos oscilaban entre el deber y la lealtad, cuestionándose si valía la pena arriesgar la tranquilidad de su existencia por un cambio que podía parecer efímero. En un momento de reflexión, cerró los ojos y trató de conectar con su razón más profunda. ¿Potenciaba su lucha la voz de otros? ¿Provocaría que otros también se sintieran inspirados a actuar? La importancia de su decisión se expandía como un eco sin fin en su mente. Necesitaba avanzar no solo por sí mismo, sino por aquellos que callaban ante la opresión. Como si el universo le respondiera, un golpe en la puerta interrumpió su trance. Era Juan, su vecino de toda la vida, un hombre que había sido cómplice del silencio durante demasiado tiempo. Su mirada traía un aire de preocupación, pero también un destello de esperanza. «He oído rumores», empezó Juan, «y creo que deberías ser tú quien hable. Hay muchos de nosotros que nos sentimos así, pero no sabemos cómo». La súbita conexión entre ellos, esa llama encendida de complicidad, llenó a José de energía. Empezó a comprender que era más que un individuo luchando contra las sombras, era parte de algo más extenso que él mismo. El momento de actuar no solo era crucial para su vida, sino para encender el coraje en otros. Con renovada determinación, se levantó. Se sentía un catalizador, un activador de transformación. Buscando sus notas, se preparó para escribir no solo su historia, sino también la de todos aquellos que habían permanecido en silencio. La carta delataría la verdad, pero iba a ser mucho más que un documento. Sería el principio de un movimiento dentro de su propia vida. El reloj marcaba lentos segundos, pero cada uno de ellos resonaba con el inminente cambio. Era tiempo de renunciar a la sombra y enfrentar la luz. Sombríos pensamientos comenzaron a disiparse, y José se sintió listo para desatar la batalla que había soportado durante tanto tiempo. Pero, antes de tomar el bolígrafo, un último pensamiento se deslizó por su mente. ¿Y si el enfrentamiento no terminará en liberación, sino en represalias que pondrían en peligro a aquellos que se habían pronunciado? Aunque valiente, la incertidumbre siempre lo acecharía. La tensión se apoderó del ambiente mientras contemplaba su próxima acción. Estaba a un paso de romper con el ciclo de silencio, pero lo que haría a continuación podría no solo definir su propio camino, sino también el destino de las personas que lo rodeaban. ¿Realmente estaba preparado para la rebelión que se avecinaba? La respuesta aguardaba a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierta en ese instante decisivo. La penumbra del apartamento envolvía a José mientras reflexionaba sobre su decisión. La convicción ardiente que había sentido un momento atrás ahora se tornaba en incertidumbre. Un vaivén de emociones que amenazaba con desquebrajar su resolución. Aquel golpe en la puerta de Juan había sido el detonante de una nueva realidad, una que aún le costaba asimilar. No solo había deslizado la idea del cambio en su mente, sino que también había dejado entrever una comunidad de almas que esperaban, tímidamente, un líder que rompiera el silencio. Con el bolígrafo aún suspendido en la mano, José sintió que el peso de sus elecciones iba más allá de su historia personal. Era un dilema que implicaba a sus colegas, a su barrio, a un mundo entero de insatisfacción y miedo. La sombra de su supervisor se hacía más amenazante con cada segundo que pasaba sin actuar. Sin embargo, el miedo a represalias aún se arrastraba como una serpiente, disimulada en los recovecos de su mente. Habiendo tomado un respiro profundo, comenzó a visualizar la carta. La palabra transparencia brillaba como un faro en la oscuridad. Mientras su mente delineaba frases y conceptos, la idea de escribir algo más poderoso que una simple denuncia se consolidó en su conciencia. No solo quería contar su verdad, deseaba crear un documento que resonara, que creara una onda expansiva que inspirara y liberara a otros. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar frases que deseaba incluir. No más silencio, escribió. No más miedo. A medida que su pluma se deslizaba sobre el papel, los sentimientos comenzaban a encontrar su forma. Era un primer paso que se sentía como una carrera hacia lo desconocido, pero cada palabra reafirmaba su deseo de cambiar su entorno. Lejos de sentirse como un simple empleado, José empezaba a visualizarse como un agente de cambio. Era momento de darse el valor que siempre había buscado en los demás.
El eco de sus pensamientos lo llevó a considerar su propia voz, siempre silenciada por la imponente figura de su superior. Mientras se dejaba llevar por la escritura, se percató de que su propia historia había estado marcada por esos momentos de sumisión. Se cuestionó qué habría pasado si hubiera alzado la voz antes, si se hubiera atrevido a hacer frente a las injusticias desde un principio. Esa reflexión se volvió una liberación al entender que, a veces, el poder de la voz está en su potente intención de inspirar. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas, como si el clima también estuviera ansiando su acto. José supo que el cambio comenzaba en el núcleo de su ser, en su capacidad de transformar su circunstancia. Finalmente, se sintió preparado. Colocó la carta en la mesa y se sentó, la determinación empujándolo hacia adelante. Tenía que estar listo para cualquier consecuencia que pudiera surgir. Con su mente clara, comenzaron a resonar en su interior las palabras de Juan: muchos de nosotros nos sentimos así. Esa no solo era una frase, era un llamado. Miró por la ventana y fue capaz de vislumbrar cada rostro de sus compañeros, cada uno con su carga. Ellos también necesitaban la fuerza que nacía de su valentía. La misión que antes parecía arriesgada ahora se transformaba en necesaria. Aunque su viaje personal estaba a punto de comenzar, se dio cuenta de que podría no ser un camino solitario. Con el bolígrafo finalmente posado sobre el papel, tomó una decisión radical. Escribiría no solo por sus propios derechos, sino también por los de los que aún no se atrevían a hacerlo. En ese momento de claridad, sintió que todo lo que había vivido lo había preparado para este instante. No había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz. Sin embargo, mientras su mano comenzaba a moverse, una sensación inquietante recorrió su columna vertebral, una ligera sensación de algo más que lo esperaba. Podía sentir que el universo estaba listo para testificar su verdad, pero la próxima pregunta que se formó en su mente fue: ¿realmente estaba listo para lo que esto significaba? Cuando la pluma tocó el papel, José sabía que las repercusiones de su acto resonarían más allá de sus expectativas. La última línea en su carta prometía abrir las puertas a una nueva realidad. Pero antes de terminarla, un escalofrío lo atravesó. En este camino, las verdades a menudo vienen acompañadas de críticos, y los enemigos de la libertad no se sienten con gratitud. ¿Tal vez había subestimado a su adversario? La inminencia de un desafío la hacía aún más palpable. Un tumulto de emoción creció en su interior, y al final, su corazón latió con una pregunta que resonó más fuerte que nunca. ¿Sería él capaz de enfrentar no solo a su supervisor, sino a la cultura de silencio que le había estado amordazando? El momento decisivo estaba a la vista, pero la batalla apenas comenzaba. Las primeras luces del alba se derramaron sobre el apartamento de José, iluminando los restos de una noche plagada de decisiones y revelaciones. La carta que había comenzado la noche anterior ahora reposaba sobre la mesa, como un testigo mudo de su evolución. Cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo, pero por primera vez en mucho tiempo, la idea de ser un líder lo llenaba de pavor y expectativa simultáneamente. Al levantarse, José sintió el peso de sus acciones. Antes de atreverse a continuar con la carta, comprendió que necesitaba tiempo para examinar lo que significaría realmente empoderarse a sí mismo. El camino hacia el cambio no era solo un acto de valentía, sino una metamorfosis completa de su identidad. Estaba a punto de convertirse en un hombre que desafiaba no solo a su supervisor, sino a todo un sistema que había tolerado por demasiado tiempo. La incertidumbre que le provocaban las palabras de su supervisor resonaba en su mente. Las críticas virulentas que siempre había evitado eran ahora una posibilidad tangible. ¿Cómo enfrentar el juicio de quienes deseaban permanecer en la sombra? Su mente giraba y giraba, pero entre el torbellino, José empezó a vislumbrar una importante verdad. Las críticas de sus inmediatos no eran más que ecos de sus propios miedos, alimentados por años de conformidad. Decidido a no dejarse dominar por el temor, buscó en sus experiencias pasadas las herramientas necesarias para reforzar su determinación. Se acordó de las veces que había presenciado injusticias, cuando su voz había temblado y sus piernas lo habían traicionado. Pero en cada uno de esos momentos de silencio había aprendido algo esencial sobre sí mismo. Su deseo de justicia era mayor que su miedo. Esa era la chispa que debía avivar hoy.
con una nueva resolución, se sentó nuevamente frente a la carta. Esta vez, no iba a ser solo un acto de denuncia, sino un llamado a todos los que, como él, se sentían atrapados en la penumbra de la incertidumbre y el miedo. Comenzó a escribir, visualizando cómo su mensaje podría resonar no solo entre sus compañeros, sino en cada rincón de su vida que había sido moldeado por el silencio y la sumisión. La frase "no más silencio, no más miedo" se convirtió en un mantra. José sentía que cada palabra escrita afirmaba su valor recién descubierto, y con cada línea se olvidaba un poco de aquel empleado sumiso que una vez fue. En su mente, una imagen comenzaba a formarse, la de un hombre que, en lugar de temer las repercusiones, abrazaba la posibilidad de liderar un cambio. En ese momento, su pluma se deslizó con fuerza y la carta cobró vida. Sin embargo, justo cuando parecía que la claridad se establecía, un ruido sordo sacudió su concentración. Era el timbre del teléfono. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras pensaba en quién podría ser. ¿Era tal vez Juan? La idea de alguien de su pasado irrumpiendo en su futuro lo llenaba de inquietud y expectativa. Podía ser una oportunidad para compartir su transformación, o tal vez una prueba más a su resolución. En ese instante, José se dio cuenta de que su viaje no sería una línea recta hacia la libertad. Las decisiones que lo llevarían a ser el líder que deseaba ser no solo implicarían enfrentarse al supervisor, sino también hacer frente a su propio pasado. Se levantó lentamente para atender la llamada, sintiendo que las respuestas que necesitaba podrían estar al otro lado de la línea. Pero, ¿sería suficiente para sostener su nuevo propósito? La respiración se le agitó y una pregunta se instaló en su mente, más poderosa que cualquier otra. ¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo por una verdad que a menudo se considera peligrosa? Una vez más, se encontraba al borde de una nueva revelación, una que podría definir no solo su carrera, sino también su identidad. El sonido persistente del timbre continuaba resonando en el aire, convirtiéndose en eco de sus propias inseguridades. José apretó el teléfono contra su oído, consciente de que no solo aguardaba a un viejo amigo o compañero. Esperaba a su propia voz interna, que le revelara su verdadero propósito. «¿José?» «Soy Juan», dijo la voz al otro lado. La familiaridad de su tono contrastaba con las agudas expectativas que le llenaban la cabeza. Mientras Juan hablaba, José se sintió desgarrado entre la nostalgia y el presente incierto. Su amigo le contaba sobre las luchas que enfrentaba en su trabajo y algo dentro de él sintió un tirón. La historia de Juan resonaba como un eco de su propia realidad. La lucha por la justicia, ese mismo fuego que lo había llevado a escribir su carta, era el camino que ahora enfrentaba Juan. ¿Recuerdas cuando decidiste dejar de ser solo espectador? La pregunta de Juan lo sacudió. Ese recuerdo lo llevó de vuelta a sus días de silencio, de complicidad involuntaria en un sistema que desdibujaba las líneas entre el bien y el mal. Sabía que debía intervenir, compartir su viaje, pero el temor al fracaso se instalaba entre ellos como una barrera invisible. Estoy en medio de un cambio, Juan. Justo ahora, estoy intentando encontrar mi voz, respondió José, sintiendo que cada palabra reforzaba su propósito. La esencia de su búsqueda resonaba en la conversación. Era un testimonio, no solo para él, sino para todos los que se sentían atrapados y sin poder. En la voz de Juan, el mismo desafío que él había logrado enfrentar se convertía en un llamado a la acción, una oportunidad para trascender. A medida que conversaban, José comenzó a reconstruir su historia en su mente. Esa introspección lo empujó a confrontar la realidad de su situación. No solo necesitaba liderar su vida, sino también ayudar a otros a salir de la sombra de la opresión. Al final de la llamada, ambos se despidieron con un nuevo entendimiento, un compromiso tácito de no permitir que el miedo los silencie. Con el corazón palpitante, José regresó a su mesa, su carta todavía iluminada por la luz matutina. Estaba claro que el cambio no solo lo involucraba a él. Las palabras que había escrito no podían quedarse en un simple documento. Tenían que convertirse en un acto colectivo de valentía. No más silencio, no más miedo resonaba con nueva fuerza, integrado en su ser. Se sentó y dejó que su pluma se deslizara de nuevo sobre el papel, esta vez con una energía renovada. Con cada palabra, el miedo se transformaba en convicción, no solo escribiría sobre su lucha, sino que también trazaría un camino para que otros lo hicieran.
José instruyó cómo debía ser la siguiente parte de su documento. Era un llamado a la acción, una guía que invitaba a sus compañeros a convertirse en arquitectos de su destino, a desafiar las injusticias con sus propias voces. Cada frase emergía con claridad, como si su pluma estuviera conectada a una verdad más grande que él mismo. Cuando concluyó, se recostó en su silla y observó su obra. Pero en ese momento de satisfacción, otro pensamiento lo invadió. No podía esperar a hablar con su supervisor, y la idea de presentarle la carta lo llenó de ansiedad. Sería un acto decisivo. Iba a enfrentarse a su adversario más significativo, desnudando no solo sus temores, sino también sus expectativas de cambio. José sintió una mezcla de emoción y resistencia. Había llegado el momento de dar un paso al frente. Con un profundo respiro, preparó su mente para lo que se avecinaba. La esencia de su transformación estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Sería capaz de sostenerse firme en sus convicciones frente al desafío que le aguardaba? La respuesta a esa pregunta podría cambiar su futuro para siempre. Con el día avanzando, el aire en la oficina parecía volverse más pesado. Cada tic del reloj amplificaba la ansiedad que sentía José. Permaneció sentado, la carta a su lado, como una extensión de su determinación. Sin embargo, sabía que el verdadero viaje empezaría cuando se levantara y cruzara la puerta de su oficina. La visión de su supervisor, como una figura imponente, helaba su aliento. A medida que miraba por la ventana, un rayo de luz iluminó su rostro. Era un recordatorio de que la transformación era posible, que otras voces habían logrado romper sus propias cadenas. Pero su propio miedo se erguía como un enemigo formidable. ¿Y si las palabras que había escrito eran insuficientes? ¿Y si su supervisor las desechaba? La posibilidad de un rechazo se transformó en una sombra que amenazaba con consumir su nueva valentía. Su mente comenzó a divagar. Recordó momentos de su infancia, cuando había dado pasos temerosos en el escenario escolar. La adrenalina y el terror coexistían, creando un espacio donde los errores podían ocurrir. Pero en esos momentos, había descubierto su capacidad de levantarse después de cada caída. ¿Por qué no podía aplicarse esa misma lógica ahora? Si algo había aprendido, era que el fracaso no era el fin, sino un paso necesario hacia el crecimiento. Con un nuevo propósito, José tomó la carta y se la acercó a su pecho. Sentía cada palabra vibrar como un mantra, un reflejo de su autenticidad. Una capa de confianza comenzó a cubrir sus temores. Se levantó y con cada paso hacia la oficina de su supervisor, sentía que se deshacía de las inseguridades que habían sido sus compañeras durante demasiado tiempo. Al llegar a la puerta, respiró hondo. La madera, fría y dura, parecía simbolizar todo lo que le habían enseñado sobre la jerarquía, el lugar donde su voz era un susurro. Pero se dio cuenta de que incluso los susurros podían abrirse paso en la oscuridad. Llamó con firmeza y, al escuchar la respuesta de su supervisor, el mundo a su alrededor se detuvo. «Adelante», dijo la voz al otro lado, imperturbable. Empujó la puerta y entró. El ambiente en la oficina era pesado, cargado de expectativas. En la pared, diplomas brillaban, reflejando logros pasados, pero también recordando a José que este era el momento para crear su propio legado. Su supervisor, sentado en su amplia silla de cuero, lo miró y le indicó que tomara asiento. José dudó un momento, pero recordó la esencia de su carta. Era un llamado a la acción, una invocación a no sucumbir. Se sentó y decidió que el momento de hablar había llegado. Las palabras comenzaron a fluir, como un manantial que brotaba después de la larga sequía. Habló de las injusticias que había observado, de la necesidad de un cambio auténtico y del deseo de que su lugar de trabajo se transformara en un ambiente inclusivo donde todas las voces fueran escuchadas. Cada frase, más que un simple argumento, era una afirmación de su voluntad. Claro, había titubeos en su voz, pero el fuego dentro de él crecía. Fue en ese instante, cuando su supervisor alzó la mano para interrumpirlo, que José sintió que el mundo se volvía borroso. ¿Lo habría perdido? Pero cuando la voz firme de su supervisor cortó el aire, no fue un grito de desdén, sino una pregunta curiosa. ¿Qué piensas que deberíamos hacer al respecto? Esa interrogante dejó a José en pausa.
No era como él había imaginado que recibiría la noticia. En lugar de rechazo, parecía haber una puerta aún más amplia que la que había anticipado. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, algo floría en su interior, la posibilidad de un diálogo constructivo. ¿Pero sería capaz de firmeza y claridad en su respuesta ante esta invitación? La lucha por sus convicciones estaba lejos de terminar, y una nueva pregunta comenzaba a delinearse en su mente. Este podía ser el primer paso hacia un cambio profundo, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llevar su voz? El eco de aquellas palabras resonaba, no solo como un desafío, sino como la oportunidad de redefinir su futuro. La mente de José comenzó a girar a 1000 por hora, devanando hilos de respuestas posibles a la pregunta de su supervisor. La incertidumbre se convirtió en un terreno fértil para la creación de ideas. Su corazón latía con más fuerza, pulsando en una sinfonía de ansiedad y esperanza. Hasta ese momento, había compartido su malestar, pero ¿cuál sería su papel ahora en la solución? La pregunta reverberaba dentro de él con una claridad implacable. «Podríamos comenzar con una reunión general donde todos tengan voz», sugirió finalmente, la frase fluyendo como si siempre hubiera estado ahí. «Podemos crear un espacio seguro para discutir nuestras experiencias y las mejoras que necesitamos». Se sintió aliviado, su voz resonó con una seguridad que no había sentido hasta entonces. El supervisor lo miró, una expresión neutral en su rostro. «Eso suena interesante, pero ¿cómo planeas atraer la participación activa de todos?». La pregunta salió de sus labios como un tiro directo, pero en lugar de derretir su confianza, José encontró en ella una oportunidad para seguir desarrollando su propuesta. «Podríamos tener un cuestionario anónimo que recopile las preocupaciones de los empleados», continuó, cada palabra protegiendo el ímpetu que había acumulado. «Además, sería vital incluir talleres de sensibilización, donde todos aprendan a escuchar y respetar las diferencias». Con cada idea que brotaba, la presión en su pecho fue disminuyendo, abriendo espacio para una creciente convicción. Era un momento definitorio, un águila que se alzaba en medio de una tormenta, y él era el sol que la iluminaba. La conversación se transformaba en un intercambio real, donde su supervisor empezaba a mostrar un interés genuino. «Entiendo», respondió el supervisor, gesticulando levemente. «Parece que has pensado considerablemente en esto. Tómate este tiempo para estructurar un plan formal. Presenta una propuesta completa. Si es viable, podríamos discutirla en la próxima reunión del equipo». En esa respuesta, José sintió la energía fluir de nuevo. Destellos de reconocimiento cruzaron sus pensamientos. Había arrancado la semilla de su propósito y comenzaba a florecer. Sin embargo, la elación de ese momento no fue suficiente para borrar la oleada de dudas que aún acechaban en su interior. El desafío ahora no sería únicamente presentar un plan, José tendría que llevarlo a cabo. Eso implicaba no solo la construcción de un documento, sino el empoderamiento de sus compañeros, convertir un conjunto de palabras en acción. Su mente se llenó de preguntas: ¿cuántos estarían dispuestos a compartir sus experiencias? ¿Cómo aseguraría que el entorno fuera verdaderamente seguro? Mientras se despedía de su supervisor, la mente de José continuaba girando, anhelando concretar cada idea. Sabía que este momento era solo el inicio. Cada paso que daba se sentía como caminar sobre una cuerda floja, tanto emocionante como aterrador. La responsabilidad ahora emanaba de sus hombros, el deseo de ser el puente que conectara a sus colegas con un cambio tangible. Cuando salió de la oficina, sintió como una brisa fresca recorría el pasillo. Era un símbolo de renovación, pero también una invitación a seguir adelante. En su mente, una idea resonaba más fuerte que nunca: el cambio no se impulsaría solo. Necesitaba ser un agente activo, no solo un soñador. Mientras se sentaba a su escritorio, sacó una hoja en blanco y comenzó a bosquejar su plan. Cada trazo se sentía como una afirmación, el comienzo de un nuevo ciclo: escuchar, aprender y luego actuar. Había trabajo por hacer, pero se sintió listo para asumir el reto. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, la tentación del confort familiar comenzó a susurrarle al oído. ¿Sería capaz de sostener el impulso? Una parte de él temía el costo emocional que implicaría hacerse oír en un entorno que podía reaccionar con resistencia. José se detuvo de repente.
La claridad que había experimentado en la oficina era inminente, pero también invasiva. Sus ojos se alzaron hacia el reloj, un recordatorio constante del tiempo limitado que tenía para preparar su propuesta. ¿Podría realmente enfrentarse a los peligros del cambio? Con cada decisión que se avecinaba, la pregunta se convertía en una navaja afilada, un duelo entre su deseo de transformación y el miedo a la reacción. La voz de su mentor resonó en su mente: el momento de la verdad siempre llega. ¿Tú qué decidas hacer cuando llegue? Y así, mientras observaba el papel en blanco frente a él, algo se crispó dentro de José. Fue entonces que supo que la batalla estaba muy lejos de terminar. En su interior, la lucha para permanecer fiel a sí mismo había comenzado, y el primer empujón hacia el cambio lo enfrentaría a su propio reflejo. La noche cayó, y con ella un manto de soledad se apoderó de la oficina. El ruido del mundo exterior se desvaneció mientras José se sumergía en sus pensamientos, rodeado de papeles desordenados. Sentado en su escritorio, el silencio se convirtió en su aliado y su enemigo. Con cada boceto de su plan, una mezcla de determinación y ansiedad se intensificaba dentro de él. Mientras trazaba las líneas de su propuesta, las palabras de su supervisor resonaban en su mente: tómate este tiempo para estructurar un plan formal. José sabía que la formalidad era clave, pero se enfrentaba a un desafío aún mayor: hacer que sus compañeros sintieran que podían y debían abrirse. A veces, la mayor parte del trabajo no era en el papel, sino en las emociones humanas que debían ser navegadas. ¿Cómo podría diseñar un espacio seguro cuando, a menudo, la inseguridad impregnaba el ambiente laboral? Bajo esa presión, su mente comenzó a divagar. Recordó las reuniones pasadas, donde las risas se mezclaban con las tensiones no resueltas, las miradas que se evitaban, las palabras no dichas. Un resquicio de claridad se abrió en su interior: el verdadero cambio iniciaba dentro de él mismo. Para que sus compañeros se sintieran cómodos en ese espacio seguro que imaginaba, él debía demostrar vulnerabilidad antes que nadie. Pero, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a exponerse? Cuando un rayo de lucidez iluminó su mente, se detuvo y miró por la ventana. La luna brillaba, reflejando su luz sobre la ciudad. Una chispa de resolución comenzó a formarse. Decidió que no podría ser solo un líder desde la distancia. Tendría que practicar lo que predicaba. Hacer su parte también significaba compartir su propia historia. Decidió que una introducción personal en la reunión sería crucial. Un paso hacia la apertura que deseaba fomentar. José respiró hondo y elaboró un plan, una breve narración sobre sus propias experiencias de lucha en el entorno laboral. Cada historia, cada momento de duda, sería una invitación para que sus compañeros también compartieran. Su experiencia sería el hilo conductor que uniera sus voces. Se sintió aliviado al reconocer que los miedos de su equipo eran aspectos de su propia historia. Durante días, se dedicó afanosamente a esbozar no solo su propuesta, sino también cómo presentarla. Experimentó con diferentes enfoques, trató de verbalizar su vulnerabilidad, lo que lo llevó a un sinfín de dudas. La lucha con la autoexposición se intensificaba a medida que se acercaba la reunión. Su mente le disparaba preguntas sin respuesta y alimentaba su incertidumbre. Cada día se convertía en un ciclo de reflexión y euforia, alternadas por momentos de ansiedad palpable. Sin embargo, con cada trazo de su boceto, un sentido de claridad también emergía: estaba a punto de dar un paso que podría cambiar su vida y la de sus compañeros. La fecha de presentación se aproximaba y el peso en su pecho creció. La noche antes de la reunión, apenas pudo dormir. Cuestionó su decisión una y otra vez: ¿qué pasa si mis compañeros no responden? ¿Y si mi historia no resuena? Era evidente que el miedo siempre se disfrazaría de dudas. Finalmente, la mañana llegó, y con ella, lleno de una mezcla de nervios y determinación, José se preparó para enfrentar una de las convocatorias más difíciles de su vida. En su interior, la combatividad creció como un fuego incontrolable. Estaba a punto de encapsular su vulnerabilidad y su pasión en un espacio que podría transformar no solo a su equipo, sino también a él mismo. El momento de la verdad había llegado y no podía retroceder. Firmemente, se encomendó a la idea de que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza.
Con la propuesta ajustada a la esencia de su espíritu, una pregunta latía en su mente. ¿Quién sería en este nuevo capítulo y cómo respondería su equipo ante su verdad? Con cada paso que se acercaba a la sala de reuniones, el eco de su propia voz resonaba en su cabeza. Sin embargo, a medida que cruzaba el umbral, una revelación lo detuvo en seco. La medida de su transformación no solo dependería del resultado de esa reunión, sino de cómo la autenticidad podría impactar cada aspecto de su vida, creando una red de conexiones genuinas. En ese instante, notó que el verdadero viaje no era hacia su propuesta, sino hacia su propia esencia. Y de repente, la puerta se abrió y el riesgo lo enfrentaba cara a cara. ¿Podría realmente ser valiente frente a su propio reflejo y qué camino forjaría a partir de ahí? La sala de reuniones tenía un aire tenso, como si el murmullo de las conversaciones precedentes hubiera llenado el espacio de dudas. José respiró hondo, el aire en sus pulmones tibio, pero su corazón latía desbocado. Al entrar, notó las miradas curiosas de sus compañeros, preguntándose qué lo traía allí. Había llegado el momento de presentar no solo un plan, sino su propia voz, la misma que había estado ahogada durante tantos años. Se sentó en la mesa, la propuesta frente a él. Abrió la carpeta con decisión, y una oleada de confianza comenzó a fluir en su interior. Sabía que la jornada de transformación comenzaba no solo al hablar de su plan, sino al compartir su historia. Agradeció en silencio a su abuela y al poder de la oración que había resonado en su corazón. Se sentía un poco más cerca de ser el hombre que siempre había querido ser. Gracias a todos por estar aquí, inició, sintiendo que cada palabra redimía su valentía. He pasado un tiempo reflexionando sobre nuestra dinámica como equipo. Quiero hablarles de algo importante, no solo desde la perspectiva de un cartero, sino como alguien que se ha sentido en la sombra, alguien que también tiene sueños y desafíos. Las palabras comenzaron a fluir, narrando sus temores, sus frustraciones, y cómo esas emociones lo habían llevado a decidir actuar. Cada frase que pronunciaba era un acto de liberación. Se sentía más fuerte con cada mirada comprensiva de sus colegas. Las risas que antes habían sonado burlonas ahora eran ecos de empatía. Caminó a través de su proceso, sus noches de insomnio, su encuentro con la carta que había decidido escribir, su decisión de enfrentarse a la corrupción. Y ahí, ante sus compañeros, abrió su corazón de par en par. Necesitamos un cambio, y yo quiero ser parte de ese cambio. Quiero que este espacio sea uno donde nuestras voces cuenten, donde nuestros miedos se conviertan en acciones. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos compañeros asintieron, otros se acercaron para brindar apoyo. La tensión comenzó a disolverse, y se sintió como si cada ladrillo que había construido en su camino hacia la valentía se estuviera cimentando en esa sala. José, que había sido solo un cartero, se sentía en la piel de un líder, un narrador de su propia historia. Sugirió implementar un cuestionario anónimo para dar voz a los sentimientos ocultos de la oficina. Propuso organizar talleres donde pudieran abordar sus miedos y construir un espacio seguro, un lugar donde cada uno pudiera ser escuchado. Ese fue el momento en el que el supervisor, quien observaba en silencio, intervino para expresar su apoyo. José, has planteado ideas valiosas. Trabajaremos juntos en esto. Quiero que te involucres en el desarrollo del plan, dijo con un tono de respeto que jamás había utilizado antes hacia él. Ese instante grabaría en la memoria de José no solo un aplauso sino un momento de reconocimiento que marcaba su transformación. Se dio cuenta de que no solo había conquistado su voz, sino que había comenzado a tejer un nuevo tejido de confianza dentro de su equipo. La comunidad de esa oficina empezaba a transformarse más allá de sí mismo. Cuando se retiró de la reunión, el sentimiento en su pecho era de satisfacción y logro. Cada paso que dio fuera de esa sala lo acercaba más a la certeza de que había hecho lo correcto. Había enfrentado sus propios demonios y, al hacerlo, se había convertido en algo más grande que sus miedos. La escritura, que una vez fue su escape, se había manifestado en una realidad palpable que lo permitía no solo ser un cartero, sino un agente de cambio. Las conversaciones entre sus compañeros comenzaron a fluir después de esa reunión. José escuchó risas, intercambios de ideas, y sintió que la cultura de la oficina comenzaba a cambiar. Su historia se compartió, inspirando a otros a hablar, a levantarse.
Todas esas historias juntas formaron un rompecabezas donde cada pieza era igualmente valiosa. Con el tiempo, José fue promovido a un nuevo cargo que le permitía liderar iniciativas de inclusión y bienestar. La satisfacción de haber dado el primer paso lo llevó hacia horizontes inesperados. Sus escritos comenzaron a ser reconocidos, y su voz resonaría no solo en su entorno laboral, sino también fuera de él. La oración que su abuela le había dado se convirtió en un mantra personal, un recordatorio eterno de que el poder de las palabras, cuando se pronuncian con valentía, puede transformar vidas. José sonrió mientras observaba hacia el horizonte desde su nueva oficina, su corazón repleto de una confianza radical y un sentido de pertenencia renovado. Había cambiado y su viaje apenas comenzaba. La lucha por la justicia sería su legado y nada lo detendría. Ahora, yo te invito a ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dejar que más personas conozcan estas inspiradoras historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que marca el inicio de una nueva era. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir la inspiración. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar a que estas voces resuenen.